Bien. Bueno, Mara ya les contó un poco quién soy, a lo que me dedico, y dentro de lo que es mi especialidad en el tema de las demencias, yo me formé y me capacité en Italia y un poco también acá, en lo que es la comunicación con las personas con demencias, ¿no? Algo que a veces parece difícil, algo que a veces parece duro, algo que a veces parece como que hay que tener mucha paciencia y que no se sabe qué decir y qué hacer, y que es tan importante para las familias que son quienes conviven, ¿no?, con las personas con demencias. Así que hoy vamos a ver un poquito de lo que es mi investigación, mi teoría y mi desarrollo, ¿sí? Bien. Me gusta para arrancar esta frase, que es de uno de mis referentes, que es Tom Kitwood, y esta frase dice: tener una identidad es saber quién es uno en la cognición y en el sentimiento. Significa tener un sentido de continuidad con el pasado y, por lo tanto, una narrativa, una historia para presentar a los demás. Debido a la disminución de la cognición, las personas con demencia necesitan que otros cuenten su historia y respondan como tú en la singularidad de su ser. Esto nos dice Tom Kitwood en su libro que se llama Reconsiderando la demencia, The Person Comes First, que quiere decir la persona viene primero, ¿sí? Así que me van a escuchar hablar de las personas con demencia. Yo no digo ni los pacientes, ni los residentes, ni los demenciados, ¿sí? Porque principalmente, y esto es un concepto que parecería ser una cuestión de palabra nada más, pero que hace a lo que es la teoría a la que yo trato de comunicar, de enseñar, primero está la persona, ¿sí? Bien. La comunicación con la persona con demencia. Cuando la persona con demencia habla y no logra ser entendido, cuando escucha y no entiende aquello que se dice, surge un problema de comunicación que interfiere en modo negativo en su calidad de vida. Pensemos que muchas veces las personas con demencias hablan y no entendemos lo que están diciendo. Y muchas veces ellos escuchan y no nos entienden a nosotros, y preguntan y repreguntan, o dicen y repiten. Estos problemas de comunicación interfieren de manera negativa en la calidad de vida. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar y que esto no sea negativo, ¿sí? En primer lugar, a mí me gusta mencionar el axioma comunicacional de Palo Alto, de Václavic, que dice: todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible no comunicar, ¿sí? Y esto aplica a todas las personas, ¿sí? Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Siempre estamos comunicando y si observan, y ahora estoy un poco mejor, pero yo tengo mucho esto de hablar con las manos, ¿no? De gesticular, y todos nuestros gestos y todo lo que hacemos comunica nuestra forma de vestir, comunica, por ejemplo, el fondo que tenemos atrás en estos encuentros virtuales, ¿no? Si yo tuviera un fondo liso o si yo estuviera en una habitación donde atrás hay un cuadro, comunica el tono de voz, ¿sí? Comunica cómo nos presentamos, comunica lo que decimos, ¿sí? Cuando pensamos en comunicación siempre tendemos a pensar en lo que decimos, pero comunicación es todo. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con las personas con demencias, sobre cómo ellos se comunican y nos comunican. Para eso es importante trabajar el lenguaje y tener en cuenta que hay 3 tipos de lenguaje: el verbal, el paraverbal y el no verbal. El lenguaje verbal tiene que ver con lo que se dice o con lo que se expresa en palabras, es el código compartido, ¿sí? Hoy estamos acá en una reunión donde todos hablamos en castellano y todos nos entendemos. Y si yo digo lenguaje verbal, todos entendemos lo que quiero decir cuando hablo de lenguaje verbal. Pero si alguien de China, vamos a imaginar, quisiera conectarse a este Zoom y es un chino que habla chino, no va a entender lo que yo digo cuando digo lenguaje verbal. Tendría que estar subtitulado, lenguaje verbal en chino, por ejemplo, ¿sí? Eso es un tipo de lenguaje. Después tenemos el lenguaje paraverbal, que es el que tiene que ver con la entonación y con el énfasis del lenguaje oral. Entonces, no es lo mismo si yo le digo a alguien, o si yo le pregunto a alguien, ¿tiene calor?, que si yo le pregunto, ¿tiene calor?, de una forma un poco más
efusiva, de una forma un poco más intensa, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de los cuidadores, se trabaja muchísimo, las formas, ¿no? Cómo se dice lo que se dice. Y luego tenemos el lenguaje no verbal, que es todo lo que se expresa sin palabras. Y es esto que yo les decía. Lo que se expresa sin palabras tiene que ver con lo gestual, con las expresiones del rostro también, muchas veces, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y acá sí voy a empezar a hablar de las personas con demencias. Y pensemos cuántas veces las personas con demencias no pueden poner en palabras por el déficit que tienen neurológico, lo que quieren decir, y muchas veces lo expresan, por ejemplo, con un movimiento, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? Que lo expresan con este movimiento, o con un grito, o yo tenía una paciente que se tiraba para el costado, ¿no? La gente que está en una silla de ruedas, que le duele a veces mucho la cola, ¿no? Y que quieren cambiar de posición y empiezan a hacer así, o gritan. Muchas veces se expresan incluso revoleando algo, o con un insulto, ¿no? Porque no pueden decir, me está doliendo, me siento mal, me duele la panza, tengo hambre, tengo frío, ¿sí? Ahora, cuando ellos se expresan de esta manera, porque no pueden comunicar en palabras como quisieran comunicar lo que quieren comunicar, está en nosotros aprender a decodificar y a entender ese lenguaje en la demencia, ¿sí? Porque ellos no están teniendo un problema, ellos tienen una enfermedad y se comunican como pueden comunicarse por la afección neurológica. El problema lo tenemos nosotros si entendemos que eso es solamente un movimiento o una queja, o que la persona está alterada, o que está hiperexcitada, o que está ansiosa, o que está aún más desorientada, o como escucho muchas veces decir, bueno, está frontalizado, hace lo que hace porque es así. No, no es así. Todo es un síntoma de la enfermedad y está en nosotros comprender estos lenguajes, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy un poquito de esto. Bien, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la atención centrada en la persona con demencia, que habla Tom Kitwood ya en el año 1977. Tom Kitwood es uno de mis referentes, es el fundador del grupo de demencias de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Trabaja lo que es la atención en la persona, centrada en la persona con demencia. Ahora habrán escuchado en algún momento, o escucharán, que se trabaja mucho con este modelo ACP, ¿no? Modelo de atención centrada en la persona. El primero que lo trabajó fue este señor Kitwood, ¿sí? Y él se basó en Rogers, que hablaba de atención centrada en el cliente, ¿no? Y los psicólogos a veces se nos ponen los pelos de punta cuando nos dicen clientes en vez de pacientes, no nos gusta nada, y a los médicos tampoco. Pero ¿qué pasa? Rogers los llama clientes y no pacientes porque es un cambio en lo que es la modalidad en el vínculo, ¿no? Y pone como ejemplo el cliente, que es más activo en el vínculo, en tanto elige, decide, consume o no, ¿sí? El paciente es más pasivo, ¿sí? Él lo relaciona con esto. No vamos a entrar ahora en la teoría de Rogers, pero para que tengan una idea. A Kitwood le gusta mucho esto, lo toma y hace este desarrollo de atención centrado en la persona con demencia, donde pone el foco en la persona, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice. Él dice, la demencia tiene que ver con la interacción entre el deterioro neurológico y factores psicosociales, ¿sí? Y dice, el medio ambiente tiene tanto efecto en el cerebro como el cerebro en las habilidades de una persona. Entonces, la demencia no es solamente una afección neurológica, es la interacción de esa afección con el entorno, ¿sí? Bien. Kitwood nos dice, la demencia, y fíjense esta definición que a mí me encanta, ¿no? Dice, la demencia es una enfermedad de la persona y no del cerebro. Afecta a todo el entorno, principalmente a la familia, quienes por lo general desconocen la enfermedad y tienen poca información al respecto, salvo en los casos en los que hay antecedentes genéticos. Pero me encanta esto de la demencia como enfermedad de la persona, porque no enferma solo el cerebro, ¿sí? No existe solamente la enfermedad neurológica aislada de lo que es todo su ser, ¿sí? Piensen cuánto se afectan los vínculos, cuánto se afectan las dinámicas familiares,
cuánto se afecta hasta la economía de una familia cuando una persona es diagnosticada con demencia, ¿sí? Porque empiezan a haber otros gastos, porque empiezan a haber otras consultas, porque quizás tengan que contratar cuidadores, porque tienen que llevar adelante un tratamiento. Entonces, se afectan muchísimas más cosas que tienen que ver con la persona, ¿sí? Se localiza en el cerebro, pero enferma toda la persona y incluye al entorno, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente. Él nos dice, la atención no va dirigida a lo que se hace, sino a cómo se hace, ¿sí? Y nos habla de esta interacción cuando trabajamos con las personas con demencias. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la personalidad de la persona, ¿sí? Por otro lado, su biografía, porque él dice, existen tantos tipos de demencias como personas que las padecen. El Alzheimer puede tener características en común, ¿sí? La afección de la memoria, el trastorno del lenguaje, el enlentecimiento en las praxias, en la marcha, ¿sí? Pero cada persona tiene una historia, tiene una biografía diferente, tiene una personalidad de base. Y no es lo mismo una persona que vivió en la ciudad, que se desarrolló como profesional, que tiene hijos y que tiene una familia que lo contiene y lo acompaña, que una persona que por ahí se crió en el campo, que tuvo una vida más rural, ¿sí? O que hizo un trabajo más artesanal, por ejemplo, va a tener que ver el desarrollo de la enfermedad, cómo vivió la vida esa persona. Y por supuesto, él nos habla de la salud, no es lo mismo una persona que sea, digamos, medianamente sana, vamos a decir, que una persona que tenga muchas comorbilidades, ¿sí? Va a transitar diferente en la enfermedad. Tiene que ver con el daño neurológico, porque hay una base neurológica que tiene que ver con las placas amiloides, ¿sí? Con los ovillos neurofibrilares y todo lo que sabemos que se localiza en el cerebro cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, que se puede ver con microscopio, y es un tema muy, muy, muy médico, y con la psicología social. ¿Qué quiere decir la psicología social? El entorno, los vínculos, ¿sí? Con las interacciones de la persona. Entonces, él nos va a decir que existe lo que se llama la psicología social maligna. ¿Y a qué llama esto? A todos los factores no biológicos, sino ambientales, que influyen sobre la enfermedad, causando alteraciones conductuales. Muchas veces no son malintencionados, pero forman parte de una cultura asistencial, ¿sí? O del desconocimiento, de no saber cómo llevar adelante un tratamiento, o de no saber cómo trabajar, por ejemplo, en las residencias con personas con demencias. Y voy a poner algunos ejemplos que yo los he visto, ¿sí? Por ejemplo, no, vamos para atrás, volvamos con psicología, ahí está, dejamos acá. Por ejemplo, algo que veo mucho en las residencias, yo trabajo hace muchísimos años en residencias, he trabajado en muchas acá en Capital Federal, esta cuestión que tienen muchas veces los enfermeros o los asistentes gerontológicos de agarrar la silla de ruedas por atrás y llevar a la persona, ¿no? Sin decirle, mire, lo voy a llevar ahora al comedor porque es la hora del desayuno. Lo agarran, ¡pum! Y lo llevan. Entonces, vemos que el viejo se sobresalta, ¿no? O que se asusta, o que por ahí lo agarran del brazo y lo llevan al baño sin decirle, bueno, ahora lo voy a llevar al baño porque lo tenemos que higienizar, porque usted no se dio cuenta, pero a lo mejor tenemos que cambiarlo, ¿no? Esta falta de explicación, esta falta de poner en palabras algo que igualmente se está haciendo, ¿sí? Porque igual lo están llevando al baño o lo están llevando al comedor. Pero muchas veces los viejos, y voy a decir viejos porque yo uso mucho este término, que está aceptado y por lo menos acá está bien visto como sujeto de la vejez, el viejo, ¿sí? No como un viejo de viejo vulgarmente hablando, ¿sí? Entonces muchas veces los viejos se sienten mal, se inquietan, reaccionan mal, ¿no? O esta cosa de agarrar, por ejemplo, la cuchara y hacerle así, y hacerles esto, yo he visto mucho en las residencias, de hacerles una cosa así para que abran la boca y para que coman, ¿no? O empujarles la comida. Entonces después el viejo les pega. Pensemos en esa reacción. Cuando alguien le pega a alguien que le quiere abrir la boca para meterle una cucharada de comida, ¿es un síntoma de la demencia o responde a algo que tiene que ver con lo ambiental? Responde al estímulo de esa persona que le está insistiendo para que coma, ¿no? Digamos, a esto nos referimos con la psicología social maligna, ¿sí? A que tiene que ver
con las reacciones del entorno. Muchas veces cuando una persona con demencia le habla a un familiar y este familiar, sí, 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 le dice, y sigue haciendo otra cosa, sí, sí, sí. La persona tiene demencia, puede tener afecciones en la memoria, pero registra que el familiar no le está dando bolilla, ¿sí? Y todo esto altera, como me alteraría a mí si yo le hablo a alguien de mi familia y le estoy contando algo que me pasó durante el día y esa persona no me presta atención, ¿sí? Estas mismas sensaciones las tienen las personas con demencias y muchas veces se atribuye la respuesta que esta persona tiene a la enfermedad. Bueno, reacciona mal o se pone violento o agresivo o apático, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir es un paciente apático? Yo digo, bueno, ¿hasta qué punto es un paciente apático o lo hicieron apático, ¿no? Con este tipo de reacciones y de actitudes. Entonces, por eso Kitwood nos habla de psicología social maligna, porque dice que son todas esas interacciones que tenemos con estas personas que causan en ellos reacciones que nada tienen que ver con la enfermedad, ¿sí? Pero que se les suele atribuir a la enfermedad como si metiéramos todo en una misma bolsa de gatos, ¿no? Entonces decimos, bueno, es porque tiene demencia. Entonces todo lo justificamos a través de la enfermedad, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a la siguiente y a otro de mis referentes, y que a Mara le encanta, que es el enfoque validante, ¿sí? El enfoque validante lo trabaja Naomi Feil, lo empieza a trabajar en Estados Unidos en el año 1982 y desarrolla lo que se llama la Validation Therapy. Les voy a contar un poquito de la historia de Naomi, que a mí me encanta contar y me encantan las historias de cómo llegan las personas a hacer lo que hacen y qué pasó para que se dediquen a esto, ¿no? Como nos pasó con Mara también, de alguna manera. Naomi resulta que es hija única de un matrimonio que trabajaban en una residencia, en un geriátrico en los Estados Unidos, ¿sí? Cuando tienen a esta hija, no tenían con quién dejarla, porque era un matrimonio grande para esa época, entonces la llevaban al geriátrico, como se decía en ese momento, ¿sí? La llevaban al geriátrico, el papá trabajaba, no sé, en administración, algo de eso, y la mamá trabajaba en lo asistencial. Entonces, Naomi empieza luego a ir al colegio, pero crece en un geriátrico, ¿sí? Entonces estaba acostumbrada a interactuar con adultos mayores. Luego ella estudia asistente social y dice, bueno, pero algo hay que hacer con todo esto, porque ella sabía llevarse muy bien con los viejos y se daba cuenta de lo que ella generaba en ellos, ¿no? Desde que era chiquitita hasta que fue creciendo. Y desarrolla esta terapia de validación, ¿sí? Esta terapia de validación es una terapia basada en la empatía con personas desorientadas. Seguramente escucharon hablar de empatía en estos últimos tiempos muchísimo, es una palabra que está muy de moda, pero Naomi le da otra mirada a la empatía. Contrariamente a lo que se dice empatía como un concepto más winnicottiano, que es esto de ponerse en los zapatos del otro, lo que dice Naomi es que la empatía es entrar en el mundo del otro, ¿sí? Para poder interactuar desde ese lugar, ¿sí? Pensemos lo que sucede en las demencias, cuando entramos e interactuamos con la persona desmemoriada, como dice ella, para entrar en su realidad, ¿no? Es esta persona que nos dice, hoy a la mañana vino mi mamá, me trajo a este lugar y me dijo que ahora me va a pasar a buscar, y que muchas veces nos ponemos medio reacios a escuchar estas cosas, o tratamos de reorientar, o tratamos de intervenir de otras maneras. ¿Qué pasa cuando entramos en esos mundos e empezamos a interactuar, pero no desde el lugar de seguirle la corriente, sino desde el lugar más vivencial, ¿no? Y desde un lugar honesto, de decir, ah, sí, vino su mamá, a ver, cuénteme, y escuchar qué es lo que tiene para decirnos esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que hacía ella? Validaba el discurso de las personas con demencia. Entonces se daba cuenta que al validarlo, esto generaba empatía, este tipo de empatía, aumentaba la confianza en estas personas, bajaba los niveles de ansiedad, incluso estudios que se han hecho veían cómo había incluso que hasta bajar medicación, porque las personas estaban más tranquilas en los lugares donde ella aplicaba esta metodología. Y restaura la dignidad, ¿no? Y tanto que hablamos de la dignidad y de la calidad de vida, ¿no? Tenemos personas con demencias súper estimuladas en lugares preciosos, muy cuidadas,
muy bien tratadas, por médicos muy prestigiosos, pero a veces no tienen con quién hablar o no tienen quien los escuche, ¿sí? Entonces, un poco a esto vamos con estos enfoques, ¿no? El enfoque psicosocial de Kitwood, el enfoque validante de Naomi, y ahora vamos a ver un video que tiene que ver con la interacción de ella con una de sus residentes, ¿no? Donde se ve cómo siempre es posible la comunicación en la demencia, ¿sí? Cómo interactúan, cómo se vinculan. Maravilloso, ¿no? ¿Qué les Sí, pareció? bárbaro. Es impresionante. Aparte, cuando empieza a cantar, cuando le cambia la expresión a esta persona, ¿no? Que empieza, que parece que está en otro mundo y se empieza a conectar y a seguir el ritmo con la palma y después hasta sonríe y sigue la letra de la canción. En realidad está en otro mundo. Claro, La que entra a ese mundo es Naomi Feil, ¿no? Y un poco de eso se trata esa teoría, que esta señora que vive actualmente, que pueden googlearla después y buscar cosas de ella, entra en ese mundo. Y fíjense cómo empieza el video con una persona que vemos que tranquilamente pueden ser de esas personas que uno ve en las residencias, ¿no? En un rincón, sentada en un sillón, sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Y termina cantando con ella, como ella está bien, no hablemos que ahora estamos con el tema de la pandemia, estamos muy limitados con esto del contacto, pero cómo ayuda el contacto físico, la caricia, ¿no? El tema de la música que es tan importante, ¿no? Y cómo termina cantando la canción y cómo se emociona, cómo le cae la lágrima, ¿no? Donde entra en juego todos los tipos de lenguaje posibles, ¿no? Cómo lo trabaja ella solamente acercándose y empezando ella a seguir el ritmo. ¿Vieron cuando le sigue el ritmo de la mano que golpean el... Y ella empieza a entonar una canción que va con ese ritmo, ¿no? Este video es real, no hay nada preparado, imagínense que se puede preparar esto con una persona con demencia, ¿no? De hablar de frente, bueno, dicen varias cosas. Si quieren hacer algún aporte, Quería lo pueden contar, decir, o si no lo hacemos al final de la clase, no sé cómo acostumbran. No, si quieren, bueno, me parece que podemos avanzar un poquito más y después hacer los comentarios juntos, pero en relación a esto, al entrar en el mundo de, y pensaba, digo, la manzana no cae muy lejos del árbol, ahí está mi mamá, María Esther. Y mamá tiene también un hermano con esquizofrenia, ¿sí? Así que él estuvo un tiempo en un psiquiátrico en Buenos Aires, hasta que cuando se fue el diagnóstico, porque fue un diagnóstico en la adolescencia. Y yo me acuerdo que estaba en preescolar y la acompañé a ella al Borda, un lugar fuerte, donde después cuando fui más grande y estudié medicina y roté por psiquiatría, todos me venían a pedir cigarrillos, plata, era una situación, ¿no? Compleja, rara, pero cuando tenía 5 años yo, no sé, iba a visitar al tío Che, que es el negrito, que bueno, que a su vez es Ricardo Pablo, pero fue degenerándose el tío Che. Y me acuerdo mi mamá, que llevó la guitarra, que no tocaba muy bien, pero le ponía ganas, y llegamos con una canasta de mimbre muy grande, Coca-Cola, gas, estuvo 2 meses, creo, como mucho, hasta que le acomodaron la medicación. ¿Pero qué hizo mi mamá? Yo me acuerdo que le dije, mami, te están dando un mate, pero el chico fue a buscar agua a la canilla. Digo, abrió la canilla, llenó la pava, y así lo vi toda la secuencia, yo chiquitita, y te dio un mate. Y mi mamá dijo, sí, sí, lo sé, qué rico mate, algo así. Y fue buenísimo, porque mi mamá tenía 24 años, porque me tuvo a los 19, así que una jovencita empática, ¿no? Y ella se tomó su mate, ¿y qué pasó? Entramos en el mundo de este círculo de gente, donde ya entramos por el pie derecho, ¿sí? Porque ¿qué entramos en su mundo? Compartimos los mates que ellos ya venían tomando de la canilla del bordo, de la parte de afuera. Así que fue esto, ¿no? Fue una experiencia clara de entrar en el mundo del otro con empatía y entrar en su mundo. Así que bueno. Absolutamente. Una experiencia re linda, sí, totalmente. Una genia. Porque además estas cosas, digamos, acá estamos en un espacio de formación, en un espacio de psicoeducación, diría yo, ¿no? De contención. Pero estas cosas tienen mucho valor cuando nacen de uno, como le nació a Naomi Feil, ¿no? Que
que le nacía de chiquita, ¿no? Y como le nació a María Esther de hacerlo, ¿no? Por eso es importante, cuando uno lo sabe, transmitirlo también, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces yo esto lo pongo mucho en los cursos que doy a cuidadores, a personal de residencias, ¿no? Porque es importante que no todas las personas piensan que estar con una persona con demencia es formarse y saber lo que es una demencia tipo Alzheimer o una frontotemporal, un cuerpo de Lewy, y cómo la medicación y la quetiapina, y bueno, y no, la demencia es otro mundo también para nosotros. Entonces, por eso tienen mucho valor estos espacios y por eso, por supuesto, que es un placer formar parte de ellos como hoy. Así que bueno, nos quedan creo que 2 o 3 láminas y terminamos. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bien. Vamos a ver el último enfoque, que es el enfoque capacitante. Este enfoque está creado en el año 2005 en Milán, Italia, por el doctor Pietro Vigorelli, con quien yo me formé allá. Apunta a crear las condiciones para una mejor convivencia, reconociendo a la persona con demencia como un interlocutor posible, en contraposición a lo que se creía durante muchos años, ¿no? Que no se puede hablar con una persona con demencia porque no entiende y porque repite todo, ¿no? Cuando sabemos que no es así. Entienden perfectamente y a veces la repetición es un síntoma que a veces está y a veces no, ¿sí? La repetición, la repregunta, ¿sí? Y lo que él nos propone es fomentar la palabra como vértice de la dignidad de la persona en todos los estadios de la enfermedad. Él dice siempre. Y fíjense que cuando hablamos de todos los estadios, nos remitimos un poco al video que veíamos recién, ¿no? Cuando yo digo fomentar la comunicación, no es solamente a la persona con demencia que me cuenta que vino la mamá a buscarlo, o que se tiene que ir a la casa, que empieza a llevarme a mi casa, me tengo que ir, porque esa persona todavía habla. Pero miren la paciente de recién, de Naomi Feil, ¿no? Que no hablaba, termina cantando el estribillo de una canción. Entonces, este es un punto a tener siempre en cuenta, ¿no? La palabra, la comunicación como vértice de la dignidad de la persona, ¿sí? Bien. Para esto, vamos a trabajar un poco lo que son las técnicas conversacionales, ¿sí? Que él nos propone. Y vamos a verlas un poco por arriba, un poco rápido, pero para tener en cuenta, seguramente ustedes algunas las conocen, las ponen en práctica, las tienen más que presentes, pero algunas a veces no, y está bueno conocerlas, ¿sí? Y por ahí se van a acordar después en la semana o en algún momento de esta charla. En primer lugar, lo que nos dicen no hacer preguntas abiertas ni poco claras, ¿no? Muchas veces cuando yo estoy en la residencia donde trabajo, vienen los familiares a visitar a sus padres, por ejemplo, y le preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué almorzaste hoy? ¿No? Entonces, yo trato de enseñarles que no les pregunten qué almorzó. ¿Por qué? Porque la persona, sabemos que en la demencia la primer memoria que se pierde es la reciente, ¿sí? La memoria a corto plazo, no se va a acordar qué almorzó, ¿sí? Entonces esa es una pregunta a no realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué almorzó? No sé, no sabe qué almorzó, y por ahí en el mejor de los casos hace un rodeo, o es muy astuto y le responde. Yo tenía un paciente en una residencia que decía, ¿qué decía? Guiso con estofado, guiso con estofado. Entonces siempre venía el familiar y el familiar le volvía a preguntar, ¿qué almorzaste hoy? Guiso con estofado. Y en un momento preguntaron, ¿pero siempre cocinan lo mismo acá? No, era él que repetía siempre lo mismo para no sentir la frustración de no recordar lo que había almorzado, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus, digamos, sus artimañas para responder, pero a veces no tienen estos recursos y se frustran mucho en el no recuerdo, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que tener que ver con lo que la persona pueda llegar a recordar y tener en cuenta lo que la persona no va a recordar y no entrar en esos laberintos, ¿sí? No corregir ni decir que no. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, la persona con demencia no se equivoca. La persona con demencia cuando dice algo que no corresponde es porque eso responde a la falla en lo que son las estructuras gramaticales en el cerebro. Entonces no es que se equivoca, ¿sí? Está diciendo algo que no corresponde porque eso es un síntoma, ¿sí? Cuando dice que hoy va a venir la madre, no es que se está equivocando porque no recuerda que la madre se murió. Sabemos que la pérdida de memoria y después todos los trastornos del lenguaje, incluso lo que dice, aunque sea un sinsentido, es síntoma de la enfermedad. Entonces muchas veces está esa cuestión de, no, pero
por ejemplo, cuando entra un familiar, algo que también se ve muchísimo, entra un familiar a ver al padre, entonces el padre le dice al hijo, hola papá, y el hijo le responde, no papá, yo soy tu hijo, soy Roberto, y la persona con demencia le dice, no, vos sos mi papá, no, yo soy tu hijo, y entran en una dialéctica, la verdad, que no tiene sentido y que además muchas veces suele ser muy dolorosa para ambas partes, ¿no? Para el hijo, que se siente llamado de otra manera y que dice, bueno, mi padre no me reconoce cada vez que lo vengo a visitar, y para el padre que en ese momento esa persona es su padre, ¿sí? No interrumpir ni completar las frases dejadas en suspenso. Y esto tiene que ver con lo que sigue, que es respetar los tiempos, las pausas y los silencios cuando hablamos con las personas con demencias. Es súper importante porque los tiempos gramaticales en las enfermedades neurodegenerativas son otros, ¿sí? Están más enlentecidos, y no solo los tiempos gramaticales, los tiempos de ejecución, pensemos en la marcha, en cómo caminan, en cómo comen, ¿no? En cómo pueden manejar los cubiertos. Esto mismo sucede en el cerebro cuando quieren hablar. Entonces, vivimos con esta ansiedad, en general, todos, de interrumpirnos, de terminarnos las frases, ¿no? A todos nos pasa esto, pero con las personas con demencias, esto hace que la conversación se interrumpa y la persona se retraiga, ¿no? Entonces ahí sí aparece nuevamente la apatía, el retraimiento, el aislamiento social, ¿sí? Entonces, respetando las pausas, los tiempos y los tiempos gramaticales que tienen estas personas, dejamos que se expresen de otras maneras, ¿sí? No juzgar y tomar seriamente al otro. Esto parecería una cosa como decir, bueno, ¿pero qué está diciendo Cecilia? Sí, pero muchas veces las personas con demencia dicen cosas sin sentido, o dicen groserías, o dicen cosas graciosas, ¿sí? Graciosas a lo mejor para el entorno, que si comparten un mismo código, pueden digamos, divertirse, ¿sí? Pero si, por ejemplo, una persona está en una residencia y dice una grosería, no hay que reírse, porque lo dice porque quizás está más desinhibido por el tipo de demencia que tiene, porque quizás tiene un lenguaje un poco más, más del lado del absurdo, más un lenguaje descuidado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la enfermedad. Entonces, muchas veces he escuchado decir también al personal de diferentes lugares, no, pero bueno, pero otra vez empieza con lo de la madre y otra vez, y mirá, decirle tal cosa, vas a ver lo que te responde, ¿no? Tomarlo siempre seriamente. Parece algo que no deberíamos decirlo, pero yo lo repito. Reconocer las competencias y la intención de comunicar cuando la persona quiere hablar, ¿no? Y pensemos esto que hablaba y que yo les mencionaba anteriormente, las personas no hablamos solamente con palabras, hablamos con el cuerpo, hablamos con expresiones, ¿no? Si en este momento estuviéramos en un auditorio, como estábamos pre-pandemia, y yo estoy dando la clase y veo a alguien que está chateando por WhatsApp con el celular, voy a pensar, bueno, a esa persona o no le interesa lo que estoy diciendo, o está distraída, o a lo mejor tiene una urgencia y tiene que resolver algo, ¿no? Pensemos que siempre transmitimos mensajes, ¿sí? Entonces, recordemos esto del movimiento, recordemos las personas con demencias cuando por ahí intentan pegarle a alguien, cuando revolean algo, cuando gritan, cuando lloran, cuando vemos esta labilidad emocional, todo comunica siempre algo, está en nosotros poder entenderlo, leerlo y decodificar ese lenguaje. Restituir el tema del que se habla, a veces respetando esto de los tiempos y los silencios, cuando las personas dejan de hablar y quieren seguir hablando, y nosotros vemos esa intención, pero no se acuerdan de qué hablaban, está bueno decir, qué bien lo que me estaba contando de hoy a la mañana, entonces fue al jardín y qué hizo, ¿no? Y ahí que la persona pueda volver a retomar el tema del que hablaba, ¿sí? Y para esto también sirve muchísimo responder en eco, pero no como se hace en la televisión, ¿no? Porque muchos los que trabajan en la televisión responden en eco para mientras tanto pensar la respuesta que le van a decir al entrevistador, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero ya sabrán, les vendrán después algunos a la cabeza o se acordarán de quiénes me refiero, ¿no? Pero esto de responder en eco hace sentir a la otra persona, en este caso a las personas con demencia, que están siendo escuchados, ¿sí? Y si yo en este momento digo las técnicas conversacionales, y Mara, por ejemplo, me dice, técnicas conversacionales, qué bien, qué buen tema, ¿no? Es responder en eco con sus palabras y seguir conversando, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Viene por ese lado. Entonces,
Escuchar suficientemente antes de intervenir, porque muchas veces intervenimos por nuestra ansiedad y esto de no respetar los tiempos, y decimos algo como para que la persona se ponga contenta y se tranquilice, y le demostramos que estamos, que nos encanta lo que nos está contando. A veces mejor escuchar qué nos está queriendo decir. Y esto aplica a las personas con demencias y yo diría a todos, ¿no? Bien, la siguiente. Dar respuestas de ampliación cuando estemos hablando de determinado tema y podemos responder contando por ahí una experiencia personal, diciendo qué lindo lo que me está contando, porque a mí también me gusta, no sé, me gustan las plantas, si hablamos de plantas, de lo que esté hablando la persona, ¿no? Poder enriquecer la temática de la que se habla. Responder con empatía, que es un poco lo que venimos trabajando, entrar en esos mundos, ¿sí? Reconocer e incluir las emociones de las personas que están hablando, pero también las emociones nuestras, ¿no? Yo siempre cuento el caso de una señora que yo tenía como paciente, que tenía Alzheimer, y que además se le había muerto un hijo. Entonces ella me contaba una y mil veces sobre la muerte de ese hijo, y yo la escuché una y mil veces en ese relato, ¿sí? Y eso era muy angustiante para ella y también para mí. Y como ese caso, tengo muchísimos casos para poner como ejemplos, pero está bueno cuando nos generan cosas y poder decir, ay, qué triste lo que me está contando, ¿no? Porque estamos acostumbrados a poner como, bueno, cierta distancia, ¿no? El cuidador, el psicólogo, el médico, ¿no? No tiene que involucrarse emocionalmente. ¿Quién dijo eso? Todos somos personas, todos tenemos emociones. Y sobre todo trabajando con personas con demencias es importantísimo vincularnos desde el lugar de lo emocional, porque las personas con demencias tienen un registro altísimo de esto. Y si no, recuerden el video, ¿sí? El que vimos recién. Buscar puntos de encuentro de temas, puntos en común, ¿sí? Tenía una señora que siempre me hablaba de Italia, entonces yo siempre le contaba que mis abuelos también eran italianos, y empezábamos a hablar de Italia y nos pasábamos horas conversando, y no saben cómo le cambiaba el humor a esta señora cuando yo le decía, pero mis abuelos, y le volvía a contar como novedoso que mis abuelos eran italianos, ¿no? Responder a las preguntas, porque no hay que ser tan ortodoxo, y esto aplica más a los psicólogos, ¿no? Que estamos acostumbrados a no responder preguntas, no contar de nuestra vida privada, y qué sé yo, ¿no? Muchas veces las personas quieren saber de nosotros, y está bueno responder lo que nos preguntan. Devolver efectividad, porque todo el tiempo todos estamos buscando efectividad, ¿no? Estamos buscando que lo que nosotros hacemos o decimos tenga un efecto en el otro, ¿sí? Cuando yo termine esta charla, seguramente vamos a conversar un poco, y eso va a ser, o sea, ustedes me van a devolver efectividad a mí, de acuerdo a si les gustó, no les gustó, qué les pareció, con qué se quedaron, y para mí eso es importante, ¿sí? Pensemos en las personas con demencia, ¿sí? Cuando ellos nos cuentan algo, nos dicen algo, decirle, qué bárbaro lo que me está contando, qué lindo este tema, a mí me interesa hablar de esto, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y por qué se quiere ir a su casa? ¿No lo tratan bien en este lugar? ¿No? Abrir sin miedo a esos mundos posibles y participar hablando de sí mismo, insisto, no pongamos la mirada ortodoxa en esto porque no nos va a ir muy bien, ¿sí? Bien. Regla de oro para este enfoque. Perdón. Ahí. No importa. Elegir las palabras que son seguidas por resultados favorables, evitar las palabras que son seguidas por resultados desfavorables, en los que la conversación se interrumpe, la persona se enoja, se pone agresiva, insulta e incluso llega hasta el mutismo de no querer hablar, y tener en cuenta que este enfoque nos propone como intervención escuchar. Esto lo puede hacer cualquiera, cuidador, familiar, médico, neurólogo, enfermera, psicóloga, quien esté vinculándose con una persona con demencia, ¿sí? No hay que hacer nada, solamente hay que escuchar. Y para terminar, los dejo con esta frase de un médico del Alzheimer Disease International, que es la Internacional de Alzheimer, que se llama Stephen Post, que habla en su libro, El desafío moral de la enfermedad de Alzheimer, y dice, fue un gran error poner el acento solo en la capacidad de autonomía y de racionalidad de la persona con demencia. El ser persona debería estar más ligado estrechamente a los sentimientos, las emociones y a la capacidad de vivir en relación con otros, ámbitos en los cuales las personas con demencias
son altamente competentes, ¿sí? Y me gusta esta frase para cerrar porque un poco es lo que les decía anteriormente. Tenemos a personas con demencias estimuladas, talleres, estimulación cognitiva, neurólogos, y de repente no tienen con quién hablar y no tienen quien los escuche, ¿sí? Pensemos que a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta ser escuchados y tengamos en cuenta estos enfoques. Espero que les haya servido algo de esto. Muchísimas gracias, Mara, y gracias a todos por escucharme. Qué placer escucharte, siempre uno sigue aprendiendo y dice, mi mamá siempre me decía que las cosas entran por repetición, ¿no? Gracias porque uno lee la diapo tan simple, vos decís, no hacer preguntas abiertas, pero cuando te dan tantos ejemplos claros y que suceden en lo cotidiano y uno se puede imaginar al ser querido propio, como uno se maneja, las preguntas que uno hace y que no deberíamos hacer y otros enfoques, realmente es excelente poder tu capacidad pedagógica para poder llevarlo en ejemplos claros. Así que Ceci, nuevamente mil gracias. Gracias. Tenemos 10 minutitos de intercambio, así que aprovechémosla, Ceci. A ver, algún comentario, algún comentario. Mientras yo les voy diciendo algo, Ceci, aprovechando que tenemos este ratito, que surge siempre en Navidad, y lo hablábamos con una de las voluntarias antes de la charla, se aproximan las fiestas y hay un mundo por tener en cuenta, digamos, en este tiempo, ¿no? De que a veces nosotros como familiares queremos que nuestros seres queridos que tienen algún tipo de demencia estén presentes en esa fiesta, que lo pasen bárbaro, que tienen que estar a las 12 porque a las 12 suceden las cosas que suceden y tienen que participar de toda esa tradición que es nuestra y quizás es nuestra necesidad que nuestros familiares estén ahí, ¿no? Tener en cuenta esto, no exigir de más. No, ahí levantó la mano María José. A ver, María José, si querés hacer algún comentario, ¿no? Poner al otro en primer lugar. Acaba lo tuyo con las fiestas y luego ya hago. Nuestras. María José, desde España. María José, dinos. No, si quieres termina el comentario de las fiestas. Sé que No, es eso básicamente, ¿no? Es reevaluar si nuestro familiar realmente necesita ese festejo, se va a poder conectar, entiende lo que sucede o no. Esto que vos comentás de las fiestas, Mara, me hace recordar un poco lo que se llama la terapia de orientación a la realidad, ¿no? Que se usa en los primeros estadios de la enfermedad. Que en los primeros estadios de la enfermedad funciona cuando la persona todavía no tiene el deterioro muy instalado, sobre todo en la memoria, ¿sí? Pero que después no funciona. Y esta cuestión de reorientar a la persona con demencia, ¿no? ¿A qué mundo decimos, ¿no? Yo insisto con estos mundos posibles, porque es un poco lo que yo sostengo, ¿no? Pero es a mi mundo, donde mi mundo, mañana es 24 de diciembre y es Navidad. Pero pensemos las consecuencias que puede tener en una persona desorientada, que por ejemplo vive en una residencia, llevarla a una casa con mucha gente, con mucho ruido, y volver a llevarla a la residencia a la 1 de la mañana, donde ella está acostumbrada a comer a las 8 de la noche y va a terminar comiendo a las 10:30, ¿no? O donde a lo mejor la hija no sabe cómo se le cambia el pañal, ¿no? Y termina más desorientada, más alterada. Pensemos que hay cuestiones que pueden compensarse, ¿no? O repensarse de otras formas, ahora que vienen las fiestas. Pero bueno, daría para otra charla, la próxima charla que organicemos, Mara. Sí, perfecto, gracias. Sí, María José. No, de nada. No, yo quería agradecer personalmente una cosa que dijiste. Bueno, yo me la he pasado llorando toda la charla, con lo cual ni me pongo la cámara. El tema de la dignidad. Porque, perdón, nosotros tenemos a mi madre, bueno, que ha tenido como un proceso muy rápido y nos ha costado un poco acostumbrarnos. Y una cosa que a mí me pasa es que yo siento la pérdida de dignidad de mi madre en este proceso, más que otras cosas. Y es con lo que más me cuesta relacionarme. O sea, yo siento una pérdida de dignidad de mamá relacionada con todas las cosas que ella va perdiendo. Y cuando de la palabra dignidad me ha gustado, ¿no? Porque no sé cómo hacer, necesito como restaurarle esto, ¿no? Y otra cosa también que me ha gustado escuchar es que nos pasa a veces
que yo he descubierto, es claro, intentamos que ella esté cómoda, que esté bien, que la ponemos, ¿sabes?, en un sitio. Y mamá lo que quiere es estar hablando con nosotros. El otro día nos pasó, la dejamos afuera abrigadita y tal, y no sé, nos distrajimos, la verdad, estábamos charlando entre nosotros, nada, estábamos a 3 metros, pero mi madre no nos veía porque había una cortinilla. Y de repente vio que mi madre estaba tratando de ver cómo superaba esta cortina, cómo la abría, cómo pasaba la cortina, porque dice, es que no tengo nadie con quien hablar. Fueron 2 minutos, pero claro, mi madre enseguida lo necesita y claro, es como la comunicación es tan diferente y hay que encontrar tantas otras formas. Y bueno, así que gracias, ¿no? La verdad que pensar que esto puede restaurarle, además tranquilizarla a ella y que quizás lo que uno tiene que hacer es a veces entrar en esta cosa rara, ¿no?, que ella te propone y que no te importe, qué sé yo. A veces a mí me pregunta, ay, ¿cómo están tus padres? Y yo no me lo pienso 2 veces, yo le digo, están muy bien, y ya está. Y a mí me duele, obviamente, pero ella se queda lo más tranquila. Bueno, no, gracias, la verdad que me ha ayudado a pensar desde este punto de que recuperar o buscar una forma de comunicarme con ella puede restaurarle un poco de dignidad. Me encantó, María José, gracias por compartirlo. Gracias, María José. Yo vengo trabajando con ellos desde el momento del diagnóstico el año pasado, ¿no?, que sucedió todo en España, aparte, y a distancia, así que una hermosa familia, una hermosa familia. Bueno, ¿alguien más quiere hacernos algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Mara? Sí, Ricardo. No, pero sin intención de monopolizar, digamos. Bueno, vos sabés el caso de mamá que tiene este tema. Bueno, vos me comentaste lo de la ecolalia después de esta intervención quirúrgica, y le quería preguntar a Cecilia dónde se podía leer algo al respecto, como, digamos, para que no tener una explicación aquí, pero poder entender un poquitito, porque el diálogo con una persona que tiene ecolalia, para un ignorante como yo, que viene de otra rama de la ingeniería, se hace difícil a veces porque entramos como en un circuito de repetición y bueno, y obviamente más allá de la dureza de la situación, uno quiere tratar de transitarlo de la mejor manera posible y obviamente uno no tiene herramientas. Sí, pero mira, a veces ¿cómo era tu nombre? Ricardo. Ricardo, a veces no hace falta herramientas tan sofisticadas, ¿no? Un poco es lo que les transmití a través del video, a través de lo que contaba de Kidwood, ¿no? Yo lo transmito desde mi formación, pero con escuchar, con estar, con estar en presencia, ¿no? Muchas veces la presencia y hacer sentir la presencia, ¿sí? Y no importa si la persona tiene ecolalia o si la persona no habla, ¿no? La persona necesita a veces sentirse acompañada, ¿sí? Pensemos digamos, la importancia que tiene el contacto con el otro, el saber que hay alguien que lo está escuchando, que hay alguien que, aunque la persona repita 80 veces lo mismo, ¿no? No hace falta la gran intervención, ¿no? Un poco mi mensaje es esto, ¿no? Y me gusta lo que decía María José, porque la dignidad radica en eso, ¿no? En acompañar desde un lugar honesto. Y eso lo podemos hacer todos, ¿sí? No hace falta. Cuando vos hablabas de tu ignorancia, porque mencionaste tu profesión, que sos ingeniero, no sé qué dijiste, digo, a ver, vos sos ingeniero y bueno, yo soy psicóloga y Mara es médica, y cada cual tendrá su profesión, pero en esto somos todos personas, ¿sí? Y nos vinculamos como personas, porque la dignidad es humana y desde ahí nos estamos vinculando, desde lo emocional, ¿sí? Después que hay más técnica o menos técnica, como esto que yo les presentaba, ayuda, ¿sí? Pero en realidad, presencia, honestidad, el poder sostener una mirada, el contacto, ¿no? El poder agarrarle la mano a alguien cuando nos está hablando, ¿no? Eso tranquiliza muchísimo. Recuerden el video de Naomi de hoy, ¿no? Y bueno, y el material para el año que viene lo van a tener. Lo vamos a hacer. Ya lo adelantamos con Mara. Sí, Ricardo, mira, yo que la conozco a tu mamá hace tiempo ya,
si bien ahora tiene este nuevo síntoma, que es la ecolalia, que repite lo que uno le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La veo mucho más conectada y la veo de alguna manera como más contenta, si entro en su mundo, ¿sí? Yo, en la última vez, en la última película cortita que me permite el consultorio, la vi más conectada. Perdón, cuando hablamos en su momento de lo que era el duelo y lo que es el duelo ambiguo, ¿viste? Uno también, como persona que padece demencia, también atraviesa por esta falta de ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? No soy yo, ¿sí? Y normalmente es en las etapas iniciales de las que nosotros conocemos como deterioro cognitivo, ¿no? Y sí, hay que acompañar porque uno lo ve, después ya no, ya dejan de preguntar y en general en etapas más avanzadas yo veo que a lo mejor las personas que padecen demencia están bien, están en su mundo, están cuidados, yo digo siempre en el mundo de algodones que los cuidadores le hacen, cómo los cuidan, bien arregladitos, los traen al consultorio y para que lleguen en horario a lo mejor arrancaron 4 horas antes, yo sé de ese trabajo, que los traen con las uñas pintadas, con el perfume, con la cremita, yo los reviso, les levanto la pollera a lo mejor y veo toda la crema y el perfume de Dermagloss que sale y todo eso, ustedes que le dieron todo su tiempo. En esas etapas no suelen suceder estas preguntas y este dolor, ¿sí? Pero es más que nada las etapas iniciales. Y es algo que hay que transcurrir, es ese duelo de que uno está pero no está, no se reconoce a sí mismo. ¿Sí? Y creo que con amor y con esto, con compasión y también con autocompasión, ¿no? También uno entender que estos sentimientos nos duelen, nos generan angustia, vamos a tener días buenos, días malos, nosotros también como familiares, porque es muy doloroso esto. ¿Sí? No sé, yo no soy psicóloga y hablo desde mi experiencia también, Ceci. Pero a veces también, y digo por lo que comentaba, por lo que compartió Adriana, no exigirse uno a dar respuestas que uno tampoco tiene, ¿no? Porque cuando uno tiene un familiar enfermo, tenga demencia o tenga lo que tenga, uno quiere decir la palabra justa en el momento exacto para hacer sentir bien al otro. Y a veces es muy difícil y a veces eso no existe, ¿no? O no nos sale, o nosotros estamos muy dolidos y no tenemos esa capacidad. Entonces, eso ténganlo presente para no exigirse a ustedes mismos, porque lo van a pasar horrible, ¿no? Desde el lugar de no puedo hacer nada, desde el lugar de la impotencia, ¿no? Cuando en realidad están haciendo un montón. Yo muchas veces veo cuidadores familiares o incluso cuidadores que trabajan de cuidadores, cuando me dicen, yo ya no sé qué más hacer. ¿Y qué más querés hacer? Les digo, pero estás haciendo un montón, ¿no? Digo, y a veces el acompañar y el estar, y a veces uno tiene las palabras y a veces no tiene qué decir. Y cuando uno a veces no sabe qué decir, está bueno decir, y yo lo digo incluso muchas veces, la verdad te entiendo, no sé qué decirte, o no te puedo decir nada, porque es tu dolor y te lo respeto, ¿no? Y no hablo de demencias, hablo en general en mi trabajo con adultos mayores, ¿no? Entonces ahí estoy trabajando desde otro lugar de empatía, ¿sí? Y la persona se siente más reconocida y más validada. Si yo le digo eso, que si le digo una frase motivacional por decirle, bueno, mira, pensá en positivo. ¿Cómo le voy a decir pensá en positivo a una persona que está perdiendo la memoria? ¿No? Digo, o sea, no es cuestión de pensar en positivo, es cuestión de ver la realidad y decir, la verdad es durísimo lo que te está pasando, pero yo te voy a acompañar y yo voy a estar siempre y yo soy incondicional porque soy tu hija, porque soy tu terapeuta, porque estás en este lugar a donde te trajeron tus familiares para que te cuidemos, ¿no? Pero ir siempre además con la verdad, ¿sí? Eso es algo que también yo lo sostengo mucho. Totalmente de acuerdo. No sean tímidos, tímidas, aprovechemos. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Sí. Lucy, por supuesto. Yo cuidé yo creo que desde que nací, siempre me bromo por eso, tuve que cuidar a alguien. Pero en los últimos años me ocupé de personas que han tenido cuerpo de Lewy, Alzheimer y esquizofrenia. Cuando vi el video de Naomi,
¿viste? Porque no escucho lo que escucho, ¿eh? Y yo como soy hipoacústica desde chica, soy muy expresiva y de mucho tocar. Entonces, los últimos años me ocupé por defensoría porque fui y tomé el caso de una persona que estaba sola, que no tenía mamá y yo sabía parte de su historia. Y como yo soy así de ser muy toquetona, de acariciar, abrazar, de tocarla, la despertaba caminando con los dedos por el cuerpo. Y creamos una relación como si yo fuera su mamá. Ella era más grande que yo. Un día, gritando en el hogar, dijo, vino mi mamá. Yo me quedé así, yo dije, voy a tener que adoptar y ser la mamá de ella. Y desde ese día hasta el final de su vida fui su mamá. Ella me dibujaba y me pintaba cositas para mí. Y las chicas del hogar me decían, todo este trabajito que te dio, todo lo que te está dando, estuvo pintándolo para vos. Y yo la verdad que a veces pienso que uno tiene que actuar desde adentro y darlo todo. O sea que uno se puede olvidar, pero el contacto, el cariño, el tiempo ese dedicado ahí, eso está. Eso es lo que pude sentir. En el video me emocionó porque me hizo acordar de ella. Y mi papá, que había elegido ir a un hogar, estaba al lado de una señora que no hablaba, pero yo iba y como soy así media o sea, como a teatralizar las cosas, le llevaba un libro y se los contaba a mi papá que le gustaba, que era un mundo maravilloso, pero de cosas extrañas. Y esta señora empezó a hablar y a preguntarme cosas. Y las chicas del hogar dijeron, ¿cómo? ¿Habla? Y yo me quedé porque yo dije, yo no sabía que no hablaba. Y mi papá bajito me dice, conmigo habla. Qué amoroso, qué hermoso. Sí. Así que bueno, eso quería contarle. O sea que uno tiene que abrirse y no importa, compartir todo desde el corazón. Hermoso, hermoso lo que contaste, Lucy. ¿Cuántas bocinas que tenés? ¿Dónde estás vos, Lucy? Divina. Enfrente tengo Murillo, pero tengo los audífonos bajado el sonido para escucharlos a ustedes nada más. Yo estoy en Alba también. Ah, bien. O sea que estás en Buenos Aires, en Capital estás vos. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué lindo escucharte, hermoso, hermoso lo que contás. Es esto, ¿no? Es lo que venimos hablando. Y una bendición ser sorda en esta calle. Divina. Bien, hay que ver la vida así, qué bueno. Qué bueno, bueno, todos lindos comentarios. María José. Si me permiten, también quería contar algo parecido, muy cortito, que también me pasó con el tema del tacto. Yo nunca he tenido una relación muy física con mi madre, así muy de cogernos, de agarrarnos de la mano y tal. Y a veces me pasa ahora cuando estoy con ella que me quedo sin conversación, ¿vale? Ya no se me ocurre qué coño decir, porque es que ya no sé qué contarle, porque claro, es complicado, porque ella habla ahora bastante menos y tal, pero he encontrado que le agarro la mano a lo que yo no había hecho en la vida. Y le agarro la mano y mi madre se queda tranquila y está feliz. Y además me acaricia y tal. Esto a mí me viene bien porque a veces me cuesta mucho entablar conversación y no, ya, claro, hemos hablado de lo mismo 40 veces, pues yo no puedo responderle otra vez más lo mismo. Y bueno, y este tema del tacto a mí me ha ayudado. Y a veces nos sentamos ahí y yo le agarro la mano y mi madre está, no sé, se queda como tranquila. Esto yo lo descubrí, no lo sabía, y por si a alguien más le sirve. Absolutamente, y esa es otra forma de comunicarse, ¿no? Es un poco lo que vieron que les hablaba de 3 tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje no verbal, por eso hago tanto énfasis, porque hablamos de comunicación, habrán leído la charla de comunicación y pensamos en las palabras siempre, ¿no?
Y esa es otra forma de comunicación. A lo mejor no es momento de palabras ahora, a lo mejor es momento de agarrarse de las manos y ver qué pasa, ¿no? Y esto también un poco se lo digo a Adriana por lo que comentaba en relación a su madre, y seguramente cada uno lo pensará en relación a lo que hace, o al familiar, o a donde trabaja, ¿no? Encontrar el modo de comunicación más efectivo, ¿sí? Pensando en el otro, ¿sí? Totalmente. Me pasó cuando ella estaba alucinando, en una alucinación, que empecé a cantar tango, porque canto tango, Qué y ella lindo. empezó a cantar conmigo. Y Excelente. salió y empezó a seguir la letra como tanto. Y el sábado, que estaba muy para abajo, yo agarré el bongo, puse música y empecé a hacer percusión y dejé una maraca así arriba de la mesa. Y ella agarró la maraca y empezó a hacer el ritmo, porque tiene mucho ritmo y es muy entonada, y empezó a hacer música conmigo. Excelente. Y La la verdad música que es un canal de comunicación que abre enorme. universos increíbles, te digo. Así que mirá qué sabiduría la tuya, Adriana, bien. Buenísimo, Sí. Adriana. Disfrute, nada más. Gabriela, sí, querés desmutearte. A ver, Gabriela, no te estamos escuchando, ¿eh? Sácate. Ahí está. Perfecto. Sí, una experiencia que yo tuve en un geriátrico, porque yo soy cuidadora domiciliaria, pero nunca trabajé en geriatría, y bueno, tuve la suerte de trabajar, y bueno, había una adulta mayor que venía de otro geriátrico de abuso de violencia, que luego reflejaba mucho, ¿no es cierto?, en su cuerpo, las marcas, porque logré bañarla en poco tiempo, cosa que muchas no se animaban porque vos te acercabas de golpe y ella tendía a pegar, o sea, venimos de un abuso. Esa era su reacción ante la gente que se acercaba demasiado. Me decían, tenés cuidado, incluso atendían otras personas a lo mejor, y entonces yo fui viendo, mirando, estudiándola, hasta que me acerqué de frente, despacio, con pocas palabras, y me presenté, y me tomó enseguida la amistad, que logré ponerle un babero que nadie se lo ponía, y bueno, y logré bañarla, cosa, o sea, para mí todo nuevo, porque yo hace poco que soy cuidadora, hice el curso, capacitación, aunque muchos años yo me crié con una madre asmática, entonces yo sé lo que es estar, ¿no es cierto?, ante un enfermo y criar a mis hermanos. Así que siempre con amabilidad, con respeto y con amor, siempre se logran las cosas. Eso lo tengo bien en claro. Y siempre de frente, mirando a los ojos a las personas. Somos personas, están en su mundo, pero vamos a ir metiéndonos en su mundo y no dejarlas aisladas, que eso es lo importante. Y siempre ir incorporándola, aunque cueste, aunque repitamos 1000 veces las cosas, de escucharla, pero igual ir, a ver cómo decir, enriqueciendo esa conversación que tanto estamos entablando. Y darle un poco más, porque yo soy como vos también, de expresar las cosas y de reírme. Soy muy eso, pero tengo que yo también darme cuenta que tengo que bajar un cambio tranqui, porque llega un momento de mucha euforia hacia la persona, entonces sabemos que vivimos de emociones, entonces tranqui. Y eso es lo que a veces me cuesta un poco a mí como cuidadora, porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y sé que tengo que parar. Gabriela, ¿vos Eso dónde es importantísimo. Perdón, ¿dónde estás? Mira, te explico, yo soy de Reconquista, o sea, por eso pertenezco también a ALMA como voluntaria, pero
días antes de que sepamos de este virus, yo bajé a Neuquén con una propuesta de trabajo en la cual la pandemia me vino hacia abajo y bueno, gracias a que yo hice un curso, este curso de adultos mayores, yo estoy trabajando desde el año pasado hasta cuidé en el día 3 abuelas, así que no paraba, mientras todos estaban en sus casas yo trabajaba. Y estoy ahora en General Roca, Río Negro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, yo para mandarte pacientes, digo. Siempre necesitamos cuidadores que sepan. Y yo quería decir algo que dijo Gaby recién, que le veo un futuro de cuidadora, pero maravilloso, lo que dijo, pero clarísimo. Bien, te va a ir fantástico, Gaby. Pero algo que tiene que ver, y súper importante, con la autorregulación emocional, ¿no? Con esta cosa del entusiasmo y de entusiasmarnos, y que después, que es otra clase, otro tema, y lo habrán escuchado, no caer en lo que se llama el burnout, ¿no? En la saturación del cuidador, ¿no? Porque quemamos todos los cartuchos. Y aplica no solo a cuidadores que trabajan de cuidadores, aplica a familiares, aplica a mí, a Mar, a todos, ¿no? A veces nos entusiasmamos porque queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más. Y también tenemos que conocer nuestras limitaciones y decir, bueno, dosificar un poco la energía, ¿no? Saber cuándo sí, cuándo no, cuidarnos también, ¿no? Que es tan importante. Dale, Gaby. Sí, ahora que me acuerdo, porque bueno, yo estoy cuidando una de las abuelas que hace 17 años que tenía una perrita y se le murió ahora Gaby, te voy a hacer un pequeño comentario, porque hasta ahora todo aplauso. Pero nosotros en general, y me lo permito porque me generás admiración, ¿sí? Nosotros tratamos de evitar abuelo-abuela. En términos, ok, sí, pero esto porque soy maestra cibuela también, ¿viste? Te lo voy a decir. Pero en realidad es porque básicamente los adultos no siempre son abuelos, ¿sí? No, está bien. Mi abuelo detestaba que mi abuelo no tenía demencia, pero las cuidadoras de mi abuela le decían, abuelito, abuelito, y decía, yo soy abuelo, pero usted no es mi nieta, así que dígame Monio Jano, le decía. ¿Ok? Pero cualquier cosa, pero no abuelo. No. Ella también no le gusta ser llamada abuela, sino con su nombre, Nelly. Bueno, ahí está. Bueno, Nelly, como te digo, se le murió la perrita que tenía hace 17 años. Bueno, su hija adoptó la forma de tener un portarretrato bien enfrente donde ella siempre está para recordarla. ¿Por qué? Porque cada tanto nos dice, no está más Reina. Y entonces, bueno, nosotros, ella le explicamos y todas las preguntas que ella nos hace, le volvemos, ¿no es cierto?, a decir, incluso hizo fotos la hija, y cada tanto le mostramos. Cada semana va perdiendo un poquito más de entender que ya Reina no está más al lado como la tenía siempre, pero ella dice, se me fue mi compañera, porque lo toma así. ¿Cómo podemos seguir abordando esto? ¿En qué sentido querés abordarlo? ¿Desde qué decirle? Sí, o sea, es conveniente seguir teniendo fotos, es conveniente todas esas cosas, o traer otro animalito. Yo creo que no, a ver, Reina es Reina, y era Reina, ¿no? Claro, sí. No sé, yo, a ver, voy a usar algo que yo uso a veces en otros contextos, ¿no? Pero yo digo, ¿a vos qué te gustaría que te pase si estuvieras en el lugar de ella? Que te trajeran otro animalito, dejar la foto, seguir hablando de Reina. Claro, a mí me gustaría la foto porque me queda el recuerdo en mi corazón, y no empezar de nuevo, para mí, ¿no? No empezar de nuevo trayendo otra mascota. Sabemos que nada reemplaza a nada, ni nadie reemplaza a nadie, ¿no? Por ahí, no sé si ahora, porque esto es muy reciente, pero preguntarle si en otro momento le gustaría volver a tener un animal. Pero eso queda, ¿viste? O sea, porque un animal hay que cuidarlo, hay que dedicarse también, sobre todo al principio, las vacunas, esto, lo otro. Digo, pero bueno, en principio, o sea, dejarla que transite el duelo, ¿no? O sea, los que hemos tenido animales sabemos lo que es la pérdida de una mascota, es tremendo, es durísimo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con las capacidades cognitivas, tiene que ver con
ocupan un lugar en nuestras vidas que ni hablemos, ¿no? Yo de hecho no tengo más y dije nunca más con lo que sufrí cuando se murió mi perra. Dije, nunca más, pero mucho tiempo sufrí, o sea, y era algo que me parecía escucharla, ¿no? Estas cosas que nos pasan frente a una pérdida, ¿no? Y también había puesto la imagen en el celular, pero bueno, ayudarla, yo diría acompañarla a transitar el duelo. Después si quiere poner fotos, qué sé yo, eso, sos buena cuidadora, Gaby, te vas a dar cuenta cómo acompañarla. Ok, dale. Yo para estar, tranquila también de que voy bien, a eso voy. Va bien. Confiar en la intuición, que es eso también, ¿sí? Está. En tu intuición y lo que la persona te devuelve en su mirada, en lo diario, en lo cotidiano. No hay recetas. No hay fórmulas, claro. No, exacto, no hay fórmulas. Gracias por decirla, esa palabra quería decir, fórmulas. Bueno, a ver, antes de despedirnos, ¿quieren hacer algún comentario más? Ya mientras tanto les cuento que el espacio en vivo vuelve a funcionar en febrero, el primer miércoles de febrero, mientras seguimos en contacto por el chat de familiares, que ya varios pusieron sus números de teléfono en el chat. Esto es para hacer alguna consulta entre ustedes, y a veces me pasan a mí las chicas alguna consulta y yo en la medida que puedo la voy respondiendo. Eso por un lado. Por el otro lado, les recordarles la página web y se pueden suscribir al canal de YouTube, donde están las charlas de todo el año, donde va a quedar grabada esta a partir de la semana que viene, y pueden consultarla. Y en febrero va a estar Julia Ferrer, que es nutricionista, y nos va a hablar de nutrición en personas que padecen demencia, algo no menor, ¿sí? A partir de las diferentes etapas, qué es importante, también no volvernos locas con la alimentación, tener ciertas herramientas, porque todo se puede aprender acá. Dice, bueno, atención en casa, mira, de Honduras. Bueno, qué internacional que estamos. Vieron, no todo es malo con este COVID, nos ha abierto puertas. Yo trato de ser lo más optimista posible, y la verdad que si bien nos planteamos para el año que viene hacer algunos encuentros presenciales nuevamente en el hospital, porque es lindo vernos, aunque sea con ese barbijo, vamos a seguir de esta manera virtual, porque les abre a ustedes la posibilidad de llegar a nosotros y a nosotros la riqueza de salir de estas fronteras de Bariloche. Así que qué bueno. Bueno, Ceci, gracias por sumarte a este desafío nuevo. Siempre que nos acompañás, siempre aprendemos todos, yo aprendo un montón de vos, y bueno, muy agradecida por tu generosidad, por tu empatía, por tener ese perfil tan amoroso, y cada vez que te escucho digo, sí, voy asintiendo, así que gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme, gracias a todos, porque vi algunas cositas que fueron poniendo en el chat, pero les quería prestar atención, muy lindos los comentarios, muy lindas las cosas que fueron poniendo. Si quieren, estaban en el Power el mail, si alguien quiere mandarme un mail o hacerme algún comentario, cuentan con eso, si no se lo piden a Mara, o lo ponemos ahora abajo, y gracias a todos, y yo los felicito principalmente, ¿no? Porque yo siempre digo, es importante generar estos espacios para nosotros, pero también es importante que tengamos cada vez más formación en todo esto, que compartamos conocimientos, experiencias, porque como decíamos recién, no hay fórmulas, ¿no? Y a veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero si podemos un poco también darnos herramientas, bueno, esto nos sirve a todos, les sirve a ustedes, nos sirve a nosotras, ¿no? Y esto es intercambio y dinamismo constante, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar hoy acá, a todos. Bueno, felicidades, ¿sí? Que terminemos bien este año, que sea con salud, con la copita acá, bueno, el mate. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias por la devolución de cada uno y cada una, acá los mensajitos, y gracias a la familia Herrero, que se sumó a pesar del horario.
Un gusto poder dar una mano y es esto, es un ida y vuelta, porque uno también aprende muchísimo de este intercambio. Así que gracias por abrirse. Un abrazo. Y felicitaciones a Mara que nos hace estos espacios maravillosos Vamos también. todavía. Es Alma, somos varios. ¡Bravo! Somos varios. Y a Alma, las chicas de Alma, que las adoro, la vi a Norita por ahí. Sí. Nori, te mando un beso gigante. No sé si estás por ahí de nuevo, Sí. pero que extraño verlas, hace un montón que no las veo. Pero bueno, las adoro, las chicas de Alma, hemos estado muchas veces juntas. Alma Rada, porque ahora es Red de Demencias Argentina. Salimos de Alzheimer y vamos con las demencias de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal por ACV, por Parkinson, así que cada vez más unido. Ahora formamos una red de Rada, ¿sí? Así que más allá del nombre hacemos lo mismo y es en pos del bien común. Así que gracias. Absolutamente. Gracias. Gracias a todos. todos. Chao, chao. Gracias.